We would like to welcome everyone who's taken time off to be here with us. Thank you so much for all the support you had given us during this time that you guys have not been able to meet our son. We feel very blessed to have him in our life, and especially today that we have decided to bring our son to Jesus family by having him been baptized through holy water and the Holy Spirit. So thank you so much for being here with us. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por ver nuestro bautizo virtual, el bautizo de Mateo Jesús Paulino. Le quiero decir que Dios lo bendiga a todo. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todo. Gracias. Gracias. Buenas tardes, yo soy el diácono Pedro O'Brien y le doy la bienvenida a la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de este niño. Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios, a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos nosotros nos alegramos de este momento porque se va a acrecentar el número de bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. ¿Qué nombre escogieron para este niño? Mateo Jesús. ¿Qué piden a la iglesia para Mateo Jesús? El bautismo. Ustedes saben que al pedir el bautismo, ustedes se están comprometiendo a educar a Mateo en la fe. Sí. Padrino, ¿están ustedes dispuestos a ayudar a los padres en la educación de la fe de Mateo? Sí, estoy dispuesta. Mateo, te damos la bienvenida a la iglesia. Te estampamos con la cruz de Cristo para que Cristo sea el centro de tu vida. Ustedes, los padres y padrinos, le hacen la cruz también, dándole la bienvenida. Okay, vamos adelante. Sí. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante como la suya, también lo estaremos en una resurrección como la suya. Palabra de Dios. Al Salmo 26 van a responder: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No rechace con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. El Señor
La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todos, el Señor es mi luz y mi salvación. De pie, por favor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Había un fariseo llamado Nicodemos, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Palabra del Señor. Siéntense. Yo tengo la costumbre de interrogar a los padres y a los padrinos, ¿verdad? Tengo dos preguntas para papá y mamá. Papá, mamá. ¿Por qué quieren bautizar a Mateo Jesús? ¿Y por qué lo escogieron a ellos como padrino? Queremos bautizar a Mateo Jesús porque queremos quitarle el pecado original con el cual nació y queremos que él sea parte de la familia de Jesucristo, revestido con el agua y el Espíritu Santo. ¿Y los padrinos? La pregunta para ambos. También lo escogimos para entregárselo al Señor Jesús, para que vea por Él, para que Él sea la influencia de nuestro bebé siempre. Y escogimos los padrinos porque creemos y confiamos que nos ayudarán a llevar a Mateo Jesús por el camino de la fe, y es una de las razones porque ambos, tanto el padrino como la madrina, poseen cualidades de espiritualidad muy madura, la cual se nos hará mucho más fácil llevar a Mateo Jesús por el camino de la luz. ¿Usted por qué aceptó ser el padrino? Creo firmemente que Mateo Jesús merece llegar a los pies de Jesús, y creo que puede ayudarnos a caminar ese camino. Es una manera de ayudar a la sociedad, no cancelar la sociedad, pero a mi compadre y a mi comadre. ¿Usted por qué aceptó ser madrina? Acepté a ser la madrina de Mateo Jesús por comentarios recibidos de Yulimar, de que ella quería que una persona estuviera al lado de Mateo para ayudarla en el camino espiritual. Y para mí es un orgullo que ella me haya escogido a mí para ayudarla con tan gran misión de encaminar a Mateo Jesús por el camino del bien. Y por eso acepté ser la madrina. La única razón para bautizar es la fe. Mateo Jesús no tiene fe, pero papá y mamá tienen fe. Y al pedir el bautismo, ellos se han comprometido a educar a Mateo en la fe. Es esencial. Entonces, ¿qué es la fe? Podemos decir que es creer, confianza, seguridad. Como nos dice en la carta de los Hebreos, la certeza de lo que se espera. Y yo digo casi siempre obediencia. Siempre recordando a Abraham, cuando Dios lo llama: deja tu casa, deja tu familia. Y él escuchó a Dios, obedeció a Dios y fue a donde Dios le había indicado. Hay tres características que son importantes en la fe. La primera es la convicción. Es la seguridad en lo que tú crees. Hay personas que hoy creen en una cosa
y después creen en otra. No es una secta. Yo creo y yo estoy firme. Hay muchos cristianos que dan la vida por la fe, tienen su convicción y prefieren morir antes de ser infiel a la fe. El otro es compromiso. La fe es compromiso. Hay personas que dicen que son cristianos, pero no tienen compromiso con su fe. Sin compromiso no tiene sentido la fe. Yo creo, pero yo tengo un compromiso con lo que yo creo. Y el otro es la esperanza. Si yo soy una persona de fe y no tengo esperanza, entonces no tengo fe. Porque si la fe es la certeza de lo que se espera, entonces yo tengo esperanza, yo soy una persona de esperanza. Es importante entonces crear este ambiente de fe en Mateo. Cuando se vive la fe en la familia, el niño va creciendo. Es emocionante tu ver niños con un rosario. ¿Se saben el rosario? Es emocionante ver a estos niños cantando canciones religiosas. ¿Por qué? Porque en su hogar, que es la fuente de la enseñanza, lo aprenden. Entonces, eso se queda en ellos. Crecen, no importa cómo sea su vida después, pero ya se sembró una semilla de la fe. Entonces es importante. Esta es la época de sembrar, comienza esa semilla en Mateo. Entonces, bueno, estamos hablando de la fe, ¿no es verdad? Entonces, ¿en quién nosotros creemos? En Dios, creemos en Dios. Okay. Primera pregunta, sí. ¿Y quién es Dios? Todopoderoso. Yo recuerdo cuando yo era muchachito, para hacer la primera comunión tuve que aprenderme 100 preguntas. Y había la primera, nunca se me olvida. ¿Quién es Dios? Dios es un ser perfectísimo, creador y Señor del cielo y de la tierra. Nunca se me olvidó eso. ¿Quién es Dios? Es un ser. Y ese Dios que es un ser perfectísimo, creador, Señor del cielo y de la tierra, tiene un nombre. Nosotros en la Iglesia Católica le llamamos Yahvé. Yahvé, que es el Padre. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. Jesús, ¿no es verdad? ¿Quiénes son hijos de Dios? No, tiene que decir yo. Yo soy hija de Dios. Entonces, somos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Jesús y nosotros? Jesús es hijo y nosotros somos hijos. ¿Alguna diferencia? Él es perfecto. Ajá. Ajá. Entonces, Jesús vino al mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Y tú y yo vinimos al mundo por obra y gracia de papá y mamá. Jesús tiene la misma naturaleza del Padre, como lo dice el prólogo. En el principio era la palabra y la palabra estaba frente a Dios y la palabra era Dios y todo se hizo a través de la palabra y nada se hizo sin la palabra. Entonces Jesús es la palabra, Jesús es el logo, Jesús es el Cordero. Entonces, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿De qué? ¿Y quiénes tienen pecado aquí? No, tiene yo. Sí. Entonces, para salvarnos del pecado, para establecer un reino nuevo. Entonces Jesús, su nombre indica de que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es el Cordero de Dios y todo es a través de Él. Jesús, Dios salva, Cristo, el ungido, el consagrado de Dios. La iglesia, la fe nuestra está centrada en Jesús. Las oraciones del altar van al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Somos una fe cristiana, Cristo-centro. Cristo-centro. Entonces Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces el Espíritu Santo, ¿no verdad? ¿Quiénes son pentecostés aquí? ¿Pentecostales? ¿Ustedes son pentecostales? No. Entonces quiere decir que usted nunca ha recibido el Espíritu Santo. Entonces, somos pentecostales.
Pentecostés, celebramos la venida del Espíritu Santo. Entonces, 50 días después de la resurrección, celebramos Pentecostés. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la persona de la Santísima Trinidad. Es el Paráclito, el abogado, el defensor. Miramos en el bautismo de Jesús cómo el Espíritu Santo se posa sobre Jesús. Miramos cómo el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto y Jesús, todo lo que hacía era lleno del Espíritu Santo. Esa tercera persona que dones, carisma, el Paráclito, el abogado. No estoy hablando de tres dioses, estoy hablando de lo que es la teofanía, un Dios que se manifiesta como Padre, Creador, un Dios que se manifiesta como nuestro Salvador, un Dios que se manifiesta como nuestro Santificador. Es en esta fe trinitaria en que Mateo Jesús va a ser bautizados. Bueno, yo tengo muchos problemas con los padrinos. Sí. Perdón. Porque se cogen padrinos que son buena gente, y el infierno está lleno de mucha gente que son buenas, y el padrino se dice, la creencia es de los padrinos, que cuando falte mamá o papá, ahí están como los chapulines colorados. Sí. Entonces no es ese. Entonces en la puerta yo le hice una pregunta: padrino, ¿están ustedes dispuestos a ayudar a los padres en la educación de la fe de Mateo? Entonces dijeron que sí. Entonces ya sabe que tienen una responsabilidad de ayudar a los padres. Ustedes son padres espirituales y madres espirituales. Su función principal es esa, guiar, ayudarlos a ellos en la dirección espiritual, estar presente en la vida de Mateo. Que Mateo siempre sepa de que tiene unos padrinos que les pese el ruedo, ¿no? ¿Verdad? Pesado. Y no ese tipo de padrinos que lo único que saben dar son cosas materiales. ¿Por qué? Porque no viven la espiritualidad. Tiene que ser, los padrinos son personas practicantes de la fe para ser transmisores de la fe. Entonces, ustedes están claros en eso. Miramos en la primera lectura de la carta de los romanos, que dice que lo que hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos. La palabra bautizar es sumergir. Yo recuerdo que arriba en la iglesia tenemos una fuente bautismal. Y una vez vino una señora y una muchacha y me dice: mire, ay, por favor, no le eche mucha agua. Y ella me dijo como 15 enfermedades que tenía el niño. Entonces, yo te bautizo y lo sumergí. Yo no sé cómo no le dio un ataque a ella. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, su hijo está sano. Ya no ha regresado a la iglesia, quiere decir que Dios lo sanó. Sí. Entonces, es lo que hemos sido bautizados, hemos sido sumergidos. El sacramento del bautismo es un sacramento de muerte. Uno está enterrado y uno sale y tiene resucitado una nueva vida en Cristo. Y me gusta mucho el tema, dice, hemos sido injertados a Jesucristo a través del bautismo. Porque el bautismo es un sacramento de muerte. Hay que morir para vivir. Y miramos el Salmo que dice que el Señor es mi luz y mi salvación. Miramos el cirio que se encendió la primera vez el sábado de la vigilia pascual, símbolo de un Jesús que es luz del mundo, que está resucitado. Y en el Evangelio, el encuentro de Jesús con Nicodemo. Nosotros sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacerlo sino que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contesta: en verdad te digo que el que no nazca de nuevo por el agua del Espíritu Santo no puede estar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo yo puedo, ya siendo grande, volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y eso vuelve otra vez, se lo complica. En verdad te digo que el que no nace de nuevo por el agua y el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Y qué vamos a ver? Que Mateo Jesús nació de la carne, de la materia. Y hoy
Mateo Jesús va a volver a renacer de nuevo por el agua y el Espíritu Santo. Va a recibir por primera vez el Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, y va a entrar en ser sepultado, morir y tener una nueva vida en Cristo. Ese renacer de nuevo se va a convertir en cristiano, iglesia, con una nueva realidad, renacido de nuevo. Ya tiene 2 celebraciones. Tiene el día de su cumpleaños y tiene en el día de hoy, ¿cómo estamos hoy? Entonces, el 24 de octubre del 2020 nació Mateo de nuevo. De nuevo. Entonces, Mateo, este renacimiento en la vida espiritual. Eso es lo que es el bautismo, un renacimiento en la vida espiritual. Continuamos. De pie, por favor. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo en favor de Mateo Jesús, que va a recibir la gracia del bautismo, en favor de sus padres y padrinos y de todos los bautizados, para que por el bautismo, que de modo tan admirable nos hace participar del misterio de su muerte y resurrección, dé nueva vida a Mateo Jesús y los incorpore a su santa iglesia, roguemos al Señor. Que por el mismo bautismo y la confirmación nos haga discípulos y fiel testigo de su evangelio, roguemos al Señor. Que después de una vida santa los lleve a gozar de su presencia, roguemos al Señor. Que sus padres y padrinos sean para él un ejemplo vivo de la fe, roguemos al Señor. Que conserve siempre en su amor a esta familia, roguemos al Señor. Que renueve en nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Nosotros creemos en la intercesión de los santos y miramos a los 24 ancianos que dicen santo, santo al nombre de Yahvé. 12 discípulos más los 12 de la tribu de Israel. La importancia de poner el nombre de santo, porque él tiene un intercesor y tiene a Mateo. Entonces vamos en esta intercesión de los santos. Santa María, Madre de Dios, ruega por San Juan Bautista, ruega por San Pedro y San Pablo, ruega por San Mateo, ruega por todos los santos y santos de Dios, ruegan por nosotros. Vamos a hacer entonces exorcismo, unción prebautismal. Esta es la primera oración de exorcismo que se le hace a una persona antes de ser bautizado. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos que Mateo Jesús, libres ya del pecado original, aviste el Espíritu Santo y seas así templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ustedes saben que todos nosotros hemos sido, al ser bautizados, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos a ungir al cuerpo de Mateo con el santo, con el aceite del catecúmeno. Le abren aquí y al final dicen amén.
Míralo, engruñadito, como quien dice, no me molesten. Mateo, para que tu cuerpo sea templo del Espíritu Santo, para que el poder de Cristo te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación en el nombre mismo de Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Usted sabe, tenemos esta fuente de agua. Vamos a bendecir esta fuente. No, se pueden quedar ahí, no. Dios nuestro, que con el poder invisible realizas obra admirable por medio de los signos de los sacramentos y ha hecho que tu criatura, el agua, santifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de la manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen virtud. Te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre esta agua fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultado con Cristo en su muerte, resuciten también con Él en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva a Jesús Mateo, que ustedes han presentado a la iglesia. Procuren educarlo de tal modo en la fe que esta vida divina quede preservada de pecado y pueda desarrollarse en él día a día. Y nosotros que fuimos bautizados y nuestros padrinos se comprometieron, vamos a renovar el compromiso. Es personal. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Vamos a repetir todo, por favor. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Esta pregunta para los padres. Padres, si ustedes quieren que yo bautice a su hijo en esta fe que acabamos de profesar, Sí, queremos. pues si quieren, pues acérquense. Mirando así. Quítale de la cabeza ¿tienen una toalla? Sí. Sí. Suban. Mirando así. Ok. Yo quiero que ustedes los padrinos lo toquen. Mateo Jesús, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ya pueden volver al asiento. Vamos ahora a hacer una unción post-bautismal con el Santo Crisma. No sé si han escuchado en la historia de la salvación, cuando Dios llamaba, miramos a los reyes, como Samuel unge a Saúl y a David para consagrarlo. Y a los profetas del Antiguo Testamento también eran ungidos. Y eran ungidos también los sacerdotes del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a hacer esta unción a Mateo, ¿verdad? Para que pertenezca, sea parte de Dios. Miramos el Rey. ¿Quién es el Rey del mundo? Jesús es el Rey del mundo. Entonces, a través de esta unción, Jesús Mateo participa de esa realeza de Cristo. Cristo como Rey, él parte de esa realeza. Y será consagrado como profeta. El profeta es un portavoz de Dios que tiene que anunciar, denunciar, llamar a la conversión y hablar de ese amor de Dios. Y será consagrado como sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote y todos nosotros, al ser bautizados, participamos del sacerdocio de Cristo. Entonces, Él se convierte. Entonces vamos a ungirlo. Mateo, Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que te ha librado del pecado y te ha dado nueva vida por el agua del Espíritu Santo, te consagre con el crisma de la salvación, para que entres a formar parte de su pueblo, seas siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Símbolo de la vestidura blanca. ¿Qué simboliza? No, el bautismo no. Cuando Jesús murió y resucitó, ¿cuál es el color? Blanco, ¿no es verdad? ¿Qué quiere decir? Que Mateo Jesús está resucitado, está revestido de Cristo, está vestido de Cristo, esa es su vestimenta de su nueva realidad. Y esa nueva realidad es que Él es cristiano. Entonces está revestido. Él está resucitado. Una vida nueva, como lo dice el Evangelio. Murió y resucitó en esa vida nueva. Este es el cirio pascual que fue encendido la primera vez la noche del sábado santo. Simboliza a Jesús como luz del mundo. Todos nosotros, al ser bautizados, participamos de la luz de Cristo. Entonces yo le voy a pedir a ustedes, padrino, que se paren aquí al frente. Como yo soy tan alto, tengo que bajarlo para poder encenderlo.
Padres y padrinos, yo quiero que lo agarren. Agárrenlo. Padres y padrinos, reciban la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se le entrega esta luz para que vayan delante de su hijo, de su ahijado, para que lo guíen. Él ha nacido de nuevo por el agua y el Espíritu Santo, y él es hijo de la luz, y debe caminar y vivir como hijo de la luz. Él no puede hacerlo por sí mismo ahora, pero ustedes tienen que ir delante de él para guiarlo, para orientarlo. En la vida de Mateo Jesús nunca debe haber oscuridad. Él debe caminar y vivir como hijo de la luz, y ustedes tienen la responsabilidad de acrecentar a Jesús, que es luz del mundo. Mateo Jesús, que tú puedas vivir y caminar como hijos de la luz, porque tus padres y tu padrino han acrecentado esta presencia de Jesús, luz del mundo. La pueden apagar si quieren. Mateo Jesús. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos, hablar a los mudos. Se concede en su tiempo de escuchar su palabra y profesar su fe para la alabanza de Dios Padre. Amén. Mira, Mateo Jesús, ¿sabes lo que quiere decir eso? Que tú vas a escuchar a Dios y que tú vas a hablar de Dios y que mucha gente va a conocer a Dios por ti. Y tú te vas a convertir en un gran predicador. Eso es lo que dice. Mira cómo se está riendo. Eso es. Un gran predicador tú vas a ser. Y te van a conocer por donde quiera. Mateo Jesús, tú tienes un nombre pesado. Y te gastas unos padrinos pesados y unos papás, ya tú sabes. Así que, imagínate. Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya. Una vez uno le dijo a Jesús, uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar, y Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Y vamos a rezar esta oración del Padre Nuestro. Hay algo que venga a nosotros tu reino, que se haga su voluntad, en el cielo en la tierra, que nos dé el pan de cada día. Pero algo que quiero darle énfasis es en el perdón. Mateo va a aprender a perdonar, porque papá y mamá se perdonan. Él va a escuchar de una mamá que se equivoca, le va a decir al esposo perdón, y de un papá que se equivoca, le va a decir a la esposa perdón. Y cuando ellos se equivoquen con Mateo, porque como humanamente lo hacen, ellos van a decir entonces, en la casa de Mateo, la palabra perdón va a estar siempre. Él aprende a perdonar porque allí se perdona. Es importante, es en el hogar que se vive la fe. Y vamos a rezar este Padre Nuestro que nosotros santificamos. Y esta es una oración que tiene mucho poder. ¿Por qué? Sale de los labios de Jesús. Es Jesús. Maestro, enséñanos a orar y decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hacer tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Se pueden sentar y se queda la mamá aquí solamente. Entonces, todos nosotros, vamos a extender nuestra mano para bendecirla a ella. El Señor Dios Todopoderoso, por su Hijo, nacido de la Virgen María, alegra a esta Madre Cristiana con la esperanza de la vida eterna que ha hecho brillar sobre su Hijo. La bendiga a usted, Madre,
de este niño, que se sienta agradecida por haberlo recibido, para que permanezca siempre con él en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar por el papá. Vamos a extender la mano. El Señor Todopoderoso, que nos ha dado vida terrenal y celestial, bendiga a usted, Padre, de este niño, para que juntamente con su esposa sean los primeros que de palabra y obra den testimonio de la fe ante su Hijo en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y vamos a hacer entonces una bendición para todos. El Señor Todopoderoso, que nos ha hecho renacer a la vida eterna por el agua y el Espíritu Santo, bendiga abundantemente a todos ustedes, los aquí presentes, para que siempre en todas partes sean miembros vivos de su pueblo y les dé su paz en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden irse en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bueno. Vamos a la tradición antigua. Pásenselo a ellos dos. Y entonces, usted me lo entregó moro y yo se lo entregó cristiano. Sí. Para recordar nuestras tradiciones. Sí. Sí. No, pónganse aquí entonces para que sea más fácil. Ok. Ustedes me entregaron moro y se lo entregó cristiano. Ustedes me lo entregaron moro y nosotros se lo entregamos cristiano. ¡Ay, gloria a Dios! Bendecido. Bueno. Ay, Mateo Jesús. Aquí la foto. Sí. Ok, queremos darle las gracias por estar aquí en el bautizo de nuestro niño. Gracias al diácono O'Brien por asistirnos a llevar a Mateo Jesús a los pies del Señor por vía del agua y del Espíritu Santo en este día. Agradezco a todos que están ahí viéndonos, de donde sea que están, apoyándonos. Muchas bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Bendiciones en abundancia, celebrando el renacimiento de Jesús Mateo. Nos alegramos. Un cristiano, un nuevo discípulo, una persona que es iglesia. Donde quiera que él esté, va a representar la iglesia, porque él es iglesia y la iglesia está con él. Y él lo hace un gran predicador. ¿Tú lo verás? Predicándole. Y con esos padrinos que se gastan, vamos a ver. We just want to say thank you so much for being with us, even though it's virtually. God bless you all, and we miss you all. And thank you for viewing our baptism, our Mateo baptism. Thank you so much for viewing the baptism. God bless you all. Thank you.